Entonces estamos en la 9ª semana, que es lo que nos toca a nosotros ahora hacer el subproceso de control, que es el último subproceso de la administración o de la gerencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Generalidades, que son definiciones varias que siempre ponemos. Vamos a hablar de las 3 formas de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Y asimismo vamos a hablar de los indicadores en los servicios de salud. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana, o sea, el día lunes, hoy día, y el día miércoles. Nosotros hemos estado viendo que en el proceso administrativo teníamos una fase mecánica, que ya lo hemos visto, la planificación, la organización, y en la fase dinámica teníamos la dirección y el control. Acá lo mismo, pero ya más explícito. ¿Y qué es lo que vamos a ver en control? Vamos a ver las definiciones que decimos de control. Vamos a hablar de los estándares, qué cosa es estándar. Vamos a definir medición, que es prácticamente un sinónimo de control. Y vamos a ver que mediante la medición, que es la comparación con los estándares, podemos nosotros corregir algunos errores o algo que no se haya cumplido de acuerdo a lo planificado. ¿Y eso para qué nos sirve? Para la retroalimentación. Y nuevamente cerraríamos el círculo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a este último subproceso de la fase dinámica u operativa, ¿no? Del proceso administrativo. Y comenzamos. Perdón, me estoy olvidando de grabar la clase. Entonces vamos a comenzar a definir qué es el control. A ver, no se haya pasado alguna. No. Bueno, ya habíamos dicho que es la última, que es el último subproceso de la administración y que pertenece a la fase dinámica. Y entonces ahora vamos a definir qué es control. Dice que el control es la medición y la corrección del desempeño con el fin de que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. Es la medición, medimos. Después vamos a ver qué es medición, para qué cosa, para corregir si es que no se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado. También decimos que un sistema efectivo de control asegura que las actividades se terminen en forma que conduzcan al logro de las metas de la organización. Y cuando nosotros hemos comenzado a hablar de lo que es administración, hemos dicho que la administración lo que va a conseguir es que se cumplan los objetivos, las metas y se cumpla por ende la misión de la organización. Harrington define la medición de la siguiente manera. Dice, si usted no puede medir lo que hace, no lo puede controlar. Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Y si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo. ¿Sí? Entonces, con esto Harrington nos hace ver cuán importante es el control. Y decimos es medición. ¿Y qué cosa hablamos de medición? Hablamos de control. ¿Cómo vamos a definir medición? Dice, medir es comparar con una norma o un estándar. Medimos, comparamos. La medición permite una adecuada toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo si comparamos con ese estándar, con esa norma, y vemos que se ha cumplido igual, entonces no nos preocupa. Si no, tenemos que iniciar algunas correcciones. Además, se dice que mediante la medición se consigue que las personas se desarrollen a través del trabajo. Y cuando decimos que mediante la medición se consigue que las personas se desarrollen a través del trabajo, estamos un poco orientados a hablar de una de las formas de control, que es la supervisión. Control, por lo tanto, es el proceso de seguimiento y de vigilar las actividades para cerciorarse que se desarrollen conforme a lo planificado y para corregir cualquier desviación evidente encontrada. Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Pero también el control, decíamos,
supervisa el progreso de cómo las personas llevan a cabo las actividades previstas para ejecutar los cambios necesarios. Entonces, ya ustedes ven que el control da mucha importancia a esa forma, que es la supervisión, que tiene que ver directamente con personas. El control asegura el cumplimiento de las metas y entre las actividades que podemos considerar está supervisa el desarrollo de las personas y las áreas recopilando datos de su desempeño, proporciona la retroalimentación e identifica problemas de desempeño y los trata de corregir. Asegura el cumplimiento de las metas y dentro de las actividades de control está que supervisa el desarrollo de las personas y las áreas recopilando datos de su desempeño y proporciona la retroalimentación, identifica problemas de desempeño y los logra corregir. Ya hemos dicho, es la última etapa del proceso administrativo que consiste en medir, ya hemos mencionado qué cosa es medición es comparar con estándares, ¿no? Para corregir el desempeño de las personas y para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. También decimos que el control define los estándares para medir desempeño, corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Entonces, ustedes ven cuán importante llega a ser el control. Decíamos que dentro de los 4 subprocesos de la administración, al que le dábamos mayor importancia era la planificación. Pero no haríamos nada si es que tenemos una buena planificación, pero no hay un control. Nos quedamos, bueno, hemos planificado, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es importante el control? Y creo que acá está la respuesta de lo que yo estaba diciendo hace un momento. Dice, se puede planear, se puede crear una estructura organizacional, se puede motivar a los empleados, pero no hay garantía que las actividades se desarrollen como se planeó y que permitan lograr los objetivos. Entonces dice, se puede planear, se puede crear la estructura organizacional, estamos hablando de la organización del segundo subproceso, se puede motivar a los empleados, estamos hablando del tercer subproceso de la administración, o sea, la dirección, pero no hay garantía que las actividades se desarrollen como se planeó y que permitan lograr los objetivos. Entonces, eso es lo que le da la importancia al control. El control es importante primeramente porque ayuda a los gerentes a conocer si se están cumpliendo las metas y de no hacer así las razones por las que no se están cumpliendo. Segundo, para otorgar facultades de decisión a los empleados. Tercero, permite a los gerentes proteger la organización y sus recursos. O sea, nos permite ver si se cumplen las metas, ¿no? Se puede ver qué decisiones se van a tomar que se han cumplido las metas y los objetivos, y también hace que se proteja la organización y se protejan los recursos porque estamos controlando, por ejemplo, el gasto. Vamos a decir, voy a poner un ejemplo, en el tema de la descentralización. El gasto que se da en las regiones. El nivel central, y ya nosotros hemos hablado de los niveles de gobierno, el nivel central descentraliza, envía los recursos económicos a las regiones, pero en el nivel central se tienen que controlar, bueno, estamos en medio año, en el mes de julio, cuánto de esto se ha ejecutado. ¿Sí? Para poner un ejemplo. El control establece normas y métodos para medir desempeño. Esas normas y esos métodos se denominan, William, se denominan No lo escuché muy bien. En el primer punto dice que el control establece normas y métodos para medir desempeño. ¿Sí? Y entonces mi pregunta es, ¿a esas normas y métodos que nos permiten medir el desempeño se denominan? ¿Se denominan? No lo tengo claro.
María Jesús, indicadores no. Se denominan las normas, los indicadores nos permiten medir, pero las normas y los métodos nos permiten comparar. Entonces se denominan estándares. ¿Sí? Se denominan estándares. Los indicadores es lo que nos va a permitir medir, pero lo que nos permite comparar son los estándares. ¿Qué otra cosa dice? Mide resultados. Por lo tanto, si mide resultados, toma medidas correctivas y al tomar medidas correctivas permite la retroalimentación. Y acá tenemos las etapas del control. Tenemos el control. Primeramente, establecer estándares, porque con eso es lo que nosotros vamos a comparar. Medir los resultados comparando con los estándares. Medimos a través de qué? A través, sí, de los indicadores. Corregimos lo que no está bien, las desviaciones. Retroalimentamos y cerramos el círculo del control. O sea, lo primero, tenemos que buscar estándares. Con lo cual nosotros vamos a poder comparar. No sé si más adelante voy a hablar de los estándares, si me olvido, me hacen acordar. La pregunta sería, ¿y qué pasa si no tenemos estándares? ¿Sí? Acá lo que habíamos dicho, las etapas, establecer normas y métodos para medir, o sea, estándares, medir el desempeño. Si se ciñe el desempeño a las normas, si se ciñe, no hacemos nada, estamos trabajando bien, pero si estas no se ciñen, no a las normas, a los estándares que hemos planteado, tomamos medidas correctivas y volvemos a evaluar. Volvemos a evaluar y nuevamente comienza el ciclo del control. Acá dice, en las etapas del control, la medición, se mide el desempeño real para lo cual se busca información, se compara el desempeño real con el estándar y se toma acciones administrativas. Si es que todo está bien, está de acuerdo al estándar que hemos planteado, no hacemos nada, pero si no está de acuerdo al estándar, entonces tenemos que corregir, tenemos que tomar medidas correctivas y nuevamente comparar con el estándar. Creo que no, a ver, si me permiten voy a avanzar. Así, está más adelante. Ya. ¿Cuáles son las fuentes que nos, primeramente, para poder medir, para poder comparar, para, digamos, establecer y medir mediante nuestros indicadores, se mide mediante indicadores y se compara con estándares? Entonces nosotros tenemos fuentes para la medición. Y entre esas fuentes que nosotros tenemos para medir, tenemos primeramente la observación personal. Nosotros estamos viendo cómo se llevan a cabo las cosas. Por ejemplo, un docente, un tutor de un grupo que está haciendo el curso de ginecología, ¿sí? Está viendo el desempeño, cómo ustedes hacen qué, cómo ustedes hacen la historia clínica, cómo interrogan al paciente, cómo lo examinan. Después, para medir también nos podemos basar de informes estadísticos, podemos basarnos de informes orales o de reportes por escrito. O sea, nosotros buscamos para poder medir una fuente de información. Ya hemos dicho, hemos puesto un ejemplo un poquito alejado, un poquito, digamos, que no tendría mucho que ver con esto, pero para que ustedes se puedan dar cuenta que sería una observación personal. Después tenemos que son los métodos estadísticos. Vemos, por ejemplo, cuántas intervenciones quirúrgicas de ginecobstetricia hubieron en el 2019 o en el 2018 para comparar con las intervenciones quirúrgicas en el 2020. Informes orales, podemos hacer las mismas preguntas, al jefe de servicio de ginecología nos puede contestar igual y, digamos, reportes escritos que nosotros podamos encontrar, como sería, por ejemplo, el libro de anotaciones de los reportes operatorios en el centro quirúrgico. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, espera. Ya. Estándares. Estamos hablando desde que hemos empezado de los estándares, ¿no? Y dice que un estándar es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Dice, es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros decimos que en consultorio externo se deben atender en medicina general 4 pacientes por hora. Dicho de otra manera, podríamos decir que la atención en consulta externa para los pacientes es de 15 minutos. Ese es el estándar. ¿Sí? Entonces, si nosotros comenzamos a ver los indicadores y ver, digamos, en una hora, ¿cuántos pacientes se han atendido? Y vemos que se han atendido, en lugar de 4, se han atendido 6 pacientes, entonces no estamos cumpliendo el estándar. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Estamos atendiendo muy rápido, no estamos haciendo una buena historia, no estamos conversando bien con el paciente, no le estamos explicando qué cosa tiene. También lo contrario. Si decimos que el estándar es de 15 minutos por paciente en medicina general y hemos atendido solamente 1 o 2 pacientes, entonces algo está pasando. Viene también la misma pregunta, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Y acá venía lo que les quería decir hace un momento y les dije, no me vaya a olvidar. Alguno de ustedes me podría decir, sí, pero no tenemos, por ejemplo, el estándar de ¿qué? De tiempo operatorio en colecistectomías laparoscópicas. No tenemos el estándar. Entonces, ¿cómo podemos medir? Les traslado la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por la cantidad de recursos usados? No. Por ejemplo, una cirugía de vesícula laparoscópica me demora 40 minutos. Otra laparoscopía para vesícula se demora 1 hora y media. Otra se demora de repente 30 minutos. Pero ¿cuál es el estándar? Entonces ustedes buscan, me dicen, pero no tenemos el estándar acá en el Perú. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver, digamos, en no menos de 3 años, ¿no? ¿Cuánto es lo que demora una cirugía de vesícula laparoscópica? Y sacar un promedio. Y de esa manera, nosotros tratamos de establecer un estándar. Lo estamos creando, porque estamos abarcando 3 años y estamos viendo lo máximo que se ha demorado y lo mínimo. Entonces, entre eso, sacamos el promedio y vamos a decir, con este estándar vamos a trabajar. O sea, lo estamos creando. La otra cosa, también podríamos basarnos en estándares internacionales e irlos ajustando a nuestro medio. No sé si se entendió lo que dije en cuanto al estándar. Sí, doctora. Ya. Después dice que los estándares son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa. ¿Sí? Son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa. ¿Qué otra cosa? Son metas que se desarrollan durante el proceso de planificación. Entonces, muchas veces, cuando nosotros planificamos, ya podríamos tener nuestros estándares con los cuales vamos a medir. Y luego dice finalmente que el estándar es la medida del desempeño esperado. Entonces, mire, es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa. Son metas que se desarrollan durante el proceso de la planificación y es la medida del desempeño esperado. Entonces, creo que de esa manera queda claro el estándar. Diferente al indicador, que el indicador nos va a servir para medir. Control. ¿Cuáles son los objetivos del control? ¿Para qué controlamos? Primeramente, para planificar con mayor certeza.
Y no se olviden que todo proceso administrativo se inicia en la planificación. Y hemos estado viendo ya, digamos, me parece que fue la semana pasada, en uno de los casos del seminario, que si no hay una buena planificación, entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Simplemente estaríamos apagando incendios, ¿no? Problemas, pero sin saber a dónde estamos yendo. Segundo, dice, precisar oportunidades de mejora. Para eso nos sirve el control. ¿Cómo podemos mejorar? Para analizar y explicar. Y ya ustedes también saben, y les he dicho varias veces, que cuando nosotros hablamos de explicar, de analizar, estamos hablando de buscar causas, ¿no? Para poder buscar alternativas de solución. El control también nos sirve para corregir condiciones fuera de control, ¿no? Y al inicio de la clase ponía, en el contexto de la descentralización, se envían los fondos económicos a cada una de las regiones y entonces vemos, por ejemplo, que estamos a medio año y que la región X solamente ha ejecutado un 10% de su presupuesto. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Algo está mal, ¿no? Entonces nos sirve para ese control, eso que estamos controlando, que estamos evaluando, nos sirve para corregir condiciones fuera de control. Y la otra cosa nos sirve para establecer prioridades. Y también siempre hemos dicho que tenemos que estar priorizando. ¿Por qué? Porque todo a la vez no se puede controlar. Tenemos que ver qué es lo que controlamos primero y tenemos que ver, digamos, en base a ese control, qué es lo que los problemas que se hayan dado, cuáles son los que solucionamos primero. Entonces, es otro tema, eso de la priorización, que no nos puede faltar en la administración. Y acá hablamos de un sistema de control. Hemos estado definiendo control, pero no lo hemos tomado en la forma que dice sistema de control. Y acá dice el sistema de control es el proceso de varios pasos aplicados a diversas actividades de control con la finalidad de contar con información en forma oportuna que se base en qué controlar, con qué frecuencia controlar y cuándo controlar. Entonces decíamos, nosotros vamos a hacer el control de lo que hemos planificado, vamos a hacer el control cómo hemos organizado nuestra empresa, nuestro servicio, qué tareas hemos delegado. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que controlar. No solamente controlamos los planes, ¿sí? Que quede claro, no solamente controlamos el plan estratégico, el plan operativo. No, eso es una de las partes de control, nada más. Entonces, ¿qué controlamos? Y vamos a ver la respuesta. Viene el otro, ¿con qué frecuencia lo hacemos? ¿Y cuándo lo controlamos? Entonces, vamos a pasar a lo primero, ¿qué controlar? Y en el qué controlar tenemos dos definiciones que las vamos a ver acá. La primera dice área clave del desempeño o área clave de resultado. Y entonces, ¿qué es eso? Área clave de desempeño o área clave de resultado. Dice que son aspectos de una unidad o un servicio, como quieran llamarlo, una organización, que deben funcionar en forma eficaz para el logro del éxito. O sea, es una unidad, ¿no? Una organización que debe funcionar en forma eficaz para lograr el éxito de la organización. Esa es el área clave de desempeño o área clave de control. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensamos en el hospital. Ustedes ya tienen la experiencia hospitalaria. ¿Cuál consideran que es el área clave de desempeño o área clave de resultado en un hospital? Viendo esa definición. ¿Sí? ¿Quién me responde? Los consultorios, las áreas de hospitalización. No. A ver. ¿Qué dice otro de tus compañeros?
María Jesús, parece que estuvieras tú solita. Ah, no, no estás sola. Ya me estaba preocupando. Prado, ¿qué te parece? Prado, Doctora, el área de administración. el área de administración, sí, puede ser el área de administración. Y dentro del área de administración, ¿cuál de ellas? ¿El área de personal? ¿Qué área? El área de recursos humanos. No, el área de logística. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué el área logística? Porque si no controlamos que esta área de logística cumple bien sus funciones, de repente no tenemos, digamos, el recurso humano que nosotros necesitamos no está contratado, no lo tenemos. Porque si no funciona esta área, no vamos a tener los insumos o los medicamentos que necesitamos. Si no funciona bien, como lo que está pasando ahora, no hay oxígeno, no se previó que hubiera oxígeno, digamos, la otra cosa, no hay camas, no hay buen equipamiento, o de repente no hay una buena infraestructura. Entonces, el área clave de desempeño o área clave de resultado, así como está definido acá que dice que son aspectos de una unidad u organización que deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito, digamos en un hospital, y en todo sitio es el área de logística. Viene otra área que digamos debe controlarse. Dice punto estratégico de control. Y entonces, ¿cómo se definen estos puntos estratégicos de control? Se definen como los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para un mejor funcionamiento. Y acá nuevamente mi pregunta. ¿Cuál creen que sea en un hospital ese punto estratégico de control? ¿Cuál es ese punto estratégico de control? La supervisión, doctora. No, el punto estratégico, ¿qué es lo que vamos a controlar? ¿Qué servicio o qué unidad en el hospital es lo que responde a esta definición de punto estratégico? William, viendo la definición, dice, puntos estratégicos de control son los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para un mejor funcionamiento. ¿Qué les parece? La emergencia. En un hospital, el punto estratégico de control es la emergencia. Si no hay una buena atención en emergencia, si no vemos una buena atención, tenemos que pensar que no hay buena atención en todo el hospital. Hay quienes en un momento decían que ver el servicio de emergencia es la cara del hospital. Entonces ya saben cuál es la definición de área clave de desempeño o área clave de resultado que se tiene que controlar, y también tenemos la definición de lo que es punto estratégico de control. ¿Cuándo controlar? Era la otra pregunta. ¿Cuándo controlar? No podemos estar controlando a cada momento, ya sabemos qué controlar. Y la otra pregunta dice, ¿cuándo controlar? ¿No? Y ¿cuántas veces si se quiere controlar? Entonces, si nosotros estamos evaluando, lo vamos a hacer 1 o 2 veces al año. Si nosotros estamos monitorizando, que es un seguimiento, lo podemos hacer mensualmente, ¿sí? Y acá, este autor
Terry, en el año 1999, en su libro Principios de la Administración, dice que hay 3 tipos de control. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de control, no? ¿Cuándo controlar? Control preventivo o preliminar, el control concurrente y el control de retroalimentación. Entonces, un poquito por el nombre, como que ya nos podemos dar cuenta, ¿no? ¿Cuándo controlar? Control preventivo o preliminar. Control preventivo. Dice, tiene lugar antes que se inicien las actividades e incluye la creación de normas, procedimientos, reglas diseñadas para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado. O sea, antes de, ya nosotros estamos viendo, ¿no? Los procedimientos escritos, sobre todo, se están formalizando en la organización, ¿no? Para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado antes. Después viene lo que se denomina el control concurrente. Y dice que el control concurrente tiene lugar durante el tiempo que se desarrollan las actividades y corrige las desviaciones que puedan ocurrir. Entonces, este control concurrente es algo que se da mientras se está trabajando. ¿Con qué finalidad? Que no se esté avanzando y digamos que hayan algunas deficiencias, que algo no se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo bien, ¿no? Control concurrente. Finalmente, tenemos el tercer tipo de control y en cuanto a controlar, dice control de retroalimentación. Se da después que se ha completado una actividad y sirve para corregir desviaciones futuras. ¿Por qué? Porque ya no podemos corregir lo que existe. Será para el futuro. Si hablamos, por ejemplo, de un plan operativo, dice, se da después que se ha completado la actividad. Hemos terminado el año y recién nos preocupamos cuánto el plan operativo se cumplió. ¿Qué es lo que no se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Pero eso ya no nos va a servir para mejorar nada de lo que hemos hecho en ese momento. Pero sí nos va a servir para, ¿qué cosa? Para cuando nosotros hagamos nuestro plan operativo del próximo año. De repente pusimos muchas actividades que no se pudieron hacer porque, digamos, no había las personas adecuadas, porque el tiempo fue insuficiente, porque no hubieron los recursos económicos, no nos dieron los recursos económicos que estábamos solicitando. Entonces, con esto decimos que los tipos, que la respuesta a cuándo controlar se ve en 3 tipos de control, que son el control preliminar, el control concurrente y el control de retroalimentación, que es ya cuando ha terminado la actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, No, entonces, cuando hablo de controlar, preventivo sería antes, concurrente sería durante y retroalimentación sería después. Después. Esto es lo más práctico. Preventivo dice, preventivo. Estamos previendo algo. Todavía no se ha dado. No hemos ejecutado las actividades. Por eso decimos, vamos de repente a normar. Vamos a dar directivas, cómo se va a cumplir para que se cumpla bien. Estamos tratando de evitar que hayan errores. El concurrente es cuando ya estamos en el proceso de la actividad. Y entonces vamos a controlar para en ese momento decir, bueno, qué cosa no se está llevando bien en este momento. Finalmente, el de retroalimentación es que cuando ya las actividades previstas, lo que se había previsto terminó, ya no podemos corregir. Podemos detectar que ha habido errores, pero ya no los podemos corregir. Para esta vez, pero sí nos sirve para corregir en adelante. ¿Quedó claro, María Jesús? Sí, doctora, gracias. Ya. Hemos visto los tipos de control y ahora viene lo que se denomina herramientas de control y que ustedes han estado escuchando, que yo lo he estado denominando formas de control. Y en esas herramientas de control o formas de control tenemos 3. La evaluación, el monitoreo y la supervisión. Y entonces vamos a ir viendo
cada una de esas, vamos a ir viendo cada una de esas herramientas o formas de control. Comenzamos con la evaluación. Ahora, muchos consideran, dice, vamos a evaluar. Entonces, cuando uno escucha vamos a evaluar, entonces podría quedar en la duda, van a evaluar. ¿Y qué evalúan? Entonces, ¿qué es evaluación? Por eso yo les decía, es una forma de control, es una herramienta de control. ¿Y la evaluación en qué consiste? Dice que es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia. Ese patrón de referencia con los cuales lo compara, ya nosotros lo hemos estado viendo, se denomina estándar. ¿Para qué cosa? Para constatar, dice, los avances o logros obtenidos planteados, o sea, que los hemos planificado. ¿Se entiende esa definición? ¿Entendemos esa definición? Sí, doctora. Ya. ¿Qué evaluamos? Hace un momento yo le decía, no solamente evaluamos el plan, ¿no? ¿Qué evaluamos? Las necesidades de salud. ¿Y dónde o mediante qué evaluamos las necesidades de salud? ¿Mediante qué evaluamos las necesidades de salud? Mediante la CIS, doctora. Mediante la CIS, muy bien. Evaluamos un plan, hemos definido también qué es un plan, evaluamos un proyecto o un programa. ¿Qué más evaluamos? La estructura de la organización. Y evaluamos la estructura de la organización para ver si con esa estructura que hemos diseñado vamos a cumplir las metas. O de repente es una estructura muy alta, como decíamos, nos trae demasiados problemas, es muy costosa. Vemos que mejor hay que disminuir esa estructura de la organización. Vemos cómo la hemos estructurado, si las áreas que hemos puesto en esa estructura organizativa son las que realmente corresponden para los fines que nosotros estamos previendo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos evaluar? Podemos evaluar, dice, la eficacia y la eficiencia de los procesos. ¿Quién me responde? ¿Qué quiere decir esto? Dice que evaluamos la eficacia y la eficiencia de los procesos. Si se cumplen los objetivos y con qué recursos se cumplen o con cuántos recursos se cumplen. Sí, pero a ver, ponme un ejemplo. Está bien, lo que me acaba de decir como definición está bien, pero a ver, veámoslos con un ejemplo. Por ejemplo, si se llega a atender, si se llega a disminuir la mortalidad materna en un servicio de ginecología y si han aumentado los costos, si se han gastado más medicamentos, si se han usado más camas de UCI o menos. ¿Está bien? Evaluamos la atención gineco-obstetra en un servicio de ginecología obstetricia de un hospital. Si prácticamente vemos cómo ha sido la atención a los pacientes, ¿sí? ¿Cómo ha sido la atención? Y también podríamos evaluar cómo ha sido la satisfacción de ellos, porque es diferente, ¿no? La atención que solamente nosotros podemos evaluarla y la satisfacción la van a evaluar los pacientes o los clientes. Entonces, estamos evaluando la eficacia. ¿Y cómo evaluamos la eficiencia? Si el costo para atender a estos pacientes en este servicio han sido lo que deben ser o menores. Lo que deben ser. ¿Y cómo sé yo lo que deben ser? ¿Mediante qué sé lo que deben ser? Mediante los estándares. Entonces, si tenemos un estándar que lo hemos logrado haciendo el costeo de cuánto cuesta, por ejemplo, que
la atención en consulta externa de una paciente en el servicio de obstetricia, tenemos nuestro estándar porque hemos hecho nuestro costeo. Y entonces la eficiencia del proceso de atención la vamos a evaluar, digamos, si eso es lo que está demandando, ¿no? Lo que cuesta atender a ese paciente. Pero ¿qué sucede? De repente esa paciente no la hemos atendido bien, de repente tenía algún problema además el embarazo no es un problema, ¿no? Ni es una enfermedad, y no hemos visto que era diabética, no nos hemos percatado. Y después la paciente viene complicada, ¿no? No sé, de repente hace un coma diabético. Entonces, la eficiencia del proceso de atención de esa paciente no ha sido el que debiera ser. Entonces, estamos evaluando la eficacia y la eficiencia del proceso de atención. Evaluamos los resultados y evaluamos el efecto. Y acá uno se confunde con estas dos palabras. Evaluamos el resultado. El resultado es algo que es inmediato. Entonces hemos atendido a la paciente. ¿Cuál es el resultado? La paciente está bien, está mal. ¿Sí? Es el resultado. Pero el efecto ya no solamente tiene que ver con una persona, sino tiene que ver ya con varias personas que después. Entonces el efecto podría ser que hemos disminuido el porcentaje de cesáreas en ese servicio, o que hemos disminuido la muerte materna en ese servicio. ¿Sí? Entonces el resultado es inmediato, el efecto es posterior, y el efecto no solamente tiene que ver con una persona, sino tiene que ver con varias personas. Después dice que evaluamos el impacto del programa, del proyecto o del plan. Entonces vamos a ver que tenemos un programa de ¿qué cosa? De atención a la madre gestante. Entonces vemos que hemos estado desarrollando ese programa, ¿no? En 2 o 3 años, y vemos que hemos logrado bajar la mortalidad materna en esa región. ¿Gracias a qué? A que el programa fue bueno. Pero también habíamos hablado de proyecto y decíamos que el proyecto ya es, digamos, algo que está dentro del programa. Y el proyecto podría ser la atención a la gestante adolescente o a la gestante añosa. ¿Sí? Entonces estamos evaluando cuál ha sido el impacto de haber tenido ese programa o ese proyecto. Entonces decíamos, no sé si tenemos más acá, no tenemos. Decíamos que evaluamos necesidades de salud, evaluamos planes, programas o proyectos, estructura de la organización, eficacia, eficiencia de los procesos, los resultados del efecto, el impacto del programa, del proyecto, del plan. ¿Qué otra cosa podríamos evaluar? ¿Qué otra cosa podríamos evaluar? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Sí? No me están contestando. Los costos. Podemos evaluar los costos, podemos evaluar los costos de una atención, sí podemos evaluar los costos de una atención. ¿Qué otra cosa podemos evaluar? Podemos evaluar, por ejemplo, las investigaciones que se hagan sobre determinado tipo de patología. Por ejemplo, los trabajos de investigación que se hagan en este momento sobre el COVID. Y así, hay una serie de cosas que evaluamos. Por eso yo quiero dejar claro, quiero dejar sentado que no solamente evaluamos los planes. Entonces, hay muchas otras cosas, muchas otras situaciones que nosotros tenemos que evaluar. Podemos evaluar, por ejemplo, ¿qué podemos evaluar? Ya hemos dicho la satisfacción del usuario. Podríamos evaluar la prestación de la atención en determinados servicios del hospital. Sí lo podemos evaluar. Podríamos evaluar, digamos, cómo es la atención que presta un determinado profesional y otro profesional, por ejemplo, cómo es la atención que presta un médico, cómo la atención en cuanto a los cuidados que presta la enfermera, sí podemos evaluar. Y así, no sé,
podríamos poner un sinnúmero de situaciones que nosotros podemos evaluar en nuestros establecimientos de salud. ¿Alguna pregunta? También les he dicho que la evaluación es generalmente 1 o 2 veces al año. No evaluamos todos los meses, no evaluamos. Eso de evaluar seguidamente va a tener otro nombre que ya lo vamos a ver. Entonces, creo que quedó claro lo que es evaluación. Pasamos a lo que es el monitoreo. Es otra forma de control, es otra herramienta de control que está destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer los ajustes necesarios. Proporciona un sistema permanente de retroalimentación. Entonces, el monitoreo, dice, es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer los ajustes necesarios. O sea, acá ya es el seguimiento. Vamos a seguir, constantemente vamos a seguir. ¿Sí? Dice que el monitoreo proporciona un sistema permanente de retroalimentación. Para el monitoreo, ¿qué se requiere? Igual que para todo, una información confiable, una información disponible y una información oportuna. La programación de acuerdo tiene que ser ¿a qué cosa? En el monitoreo, a los problemas identificados, mediante ¿dónde hemos identificado los problemas? Belén. Dice, la programación será de acuerdo, del monitoreo será de acuerdo a los problemas identificados. Mi pregunta es, ¿mediante qué herramienta hemos identificado problemas? Y que tenemos que hacer el seguimiento para ver si es que esto está mejorando o no. Belén. Belén Vázquez. Sí, doctora. Yo también estaba pensando en las herramientas como la FODA, como el diagrama de causa-efecto. De repente eso nos podría ayudar a identificar los problemas. No. Dice problemas identificados. Los problemas identificados, si estamos hablando de control, ¿dónde los hemos identificado? Los hemos identificado en la evaluación. Ya acá no tiene que ver nada del FODA, ya esas cosas ya no están. Nosotros en esta evaluación hemos encontrado que existen problemas. Eso es lo que nosotros vamos a hacerle el seguimiento, el monitoreo. También evaluamos la programación de acuerdo a la capacitación del personal y a los recursos disponibles. Si no tenemos, por ejemplo, recursos disponibles en el laboratorio, ¿cómo podríamos llevar a cabo, digamos, los exámenes auxiliares del laboratorio? Entonces, dice, para el monitoreo se requiere de una información que sea confiable, disponible y oportuna, y la programación esté de acuerdo a los problemas identificados, la programación para el monitoreo. Entonces, tengo que programar mi monitoreo porque es un seguimiento, es constante. Puede estar también de acuerdo a la capacitación de personal si vemos que hay problemas de diagnóstico, de tratamiento en un determinado servicio y somos más objetivos en un determinado profesional. Entonces, eso tiene que ver con la capacitación del personal. Y tenemos que evaluar también o monitorear de acuerdo a si tenemos los recursos o no. En la evaluación de repente vimos que no teníamos la suficiente cantidad de insumos para trabajar. Entonces, bueno, hemos pedido que se cumplan, se tiene que cumplir, el laboratorio tiene que tener todos sus insumos y eso es lo que nosotros vamos a monitorear si ya realmente
Compraron los insumos, si es que tienen, si es que son lo suficientes para poder trabajar. Creo que quedó claro. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Ahora, el plan de monitoreo. ¿Cómo planificamos nuestro plan de monitoreo? ¿Cómo lo hacemos? Dice, es un diseño y manejo mediante el diseño y manejo de sistemas de información, identificar las actividades a monitorear, o sea, los problemas que hemos encontrado, los vamos a hacerles el seguimiento para ver si están mejorando. Y para eso también tenemos que establecer indicadores. Y entonces yo les decía, los indicadores son aquellos que nos sirven para medir. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado sobre monitoreo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo y hemos hablado de evaluación, hemos hablado de monitoreo? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro en monitoreo? Todo claro. Todo claro, doctora. Todo claro. Entonces pasamos a la tercera herramienta o tercera forma de control que se denomina la supervisión. Y miren que nosotros siempre hemos estado tocando este tema de supervisión. Y vamos a ver qué cosa es, en qué consiste. Dice que la supervisión evalúa el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y permite identificar las necesidades de capacitación. Si miramos hace un momentito que hemos visto evaluación y monitoreo, hemos hablado de actividades, no hemos hablado de personas, ni hemos dicho cómo esas personas se desempeñan, ¿sí? Pero ahora viene esta otra herramienta, otra forma de control llamada supervisión, que dice que nos sirve para evaluar el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y ver las necesidades de. Si vemos que hay una persona que tiene deficiencia en poder cumplir su trabajo, o vemos un profesional médico que no tiene buenos diagnósticos, entonces nos hace pensar que necesita capacitarlo, pues porque de repente es una persona que ya tiene trabajando 20, 25 años, no lee, entonces se necesita que se actualice, como ejemplo. Dice que el objetivo de la supervisión es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. Analizarlos. ¿Por qué hay error en los diagnósticos con ese determinado profesional? Lo analizamos. Podríamos decir que es un profesional que está desactualizado. La otra cosa que podríamos decir, que es un profesional que ve a los pacientes demasiado rápido y no trabaja bien. O sea, ve muchos pacientes, trata de ver muchos pacientes, pero no lo hace bien, ¿no? Y he puesto 2 ejemplos. Y si tenemos eso mediante la supervisión, ya tendríamos que plantear cuáles serían las posibles soluciones. Dice también que la supervisión es una interacción personal, que puede ser individual o que puede ser grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre supervisores y supervisados. Y creo que el ejemplo más claro lo han visto ustedes en el hospital, en los servicios, ¿en quiénes? ¿En quiénes? No me digan que no se han percatado. ¿Entre los médicos asistentes y los jefes de servicio? Sí, pero no es tan objetivo. Con los residentes. O sea, no es tan claro. Con los residentes, los médicos. Más bien con los residentes. Sí, los residentes, por ejemplo, el residente de segundo año es supervisado por el residente tercero, o el residente primero por el residente segundo y el residente tercero, sí, es más objetivo.
¿Y qué otra cosa más objetiva que incluso lleva el nombre de supervisor? ¿Qué pasa con las enfermeras cuando hay cambio de turno? Generalmente viene una enfermera que se denomina la enfermera supervisora, ¿sí o no? Y esa enfermera supervisora comienza a ver todo el trabajo, ¿no?, que ha realizado, y no necesariamente es en los cambios de turno, puede ser en el transcurso, y comienza a revisar todo lo que ha llevado a cabo la enfermera durante su turno. Entonces, no sé si está bien con los medicamentos, si ha puesto los medicamentos, si esto ha cambiado de posición a los pacientes, y si algo no está bien, ella misma se pone a hacerlo y le enseña, ¿no? Por eso dice, por eso les decía, es un ejemplo bien objetivo. También lo de los residentes que ha puesto tu compañero, un proceso de enseñanza y aprendizaje entre el supervisor y el supervisado. ¿Sí? Creo que con eso quedó clara la definición. Pasamos. ¿Qué supervisamos? Las actividades más importantes para el éxito del plan, programa o proyecto, pero en sí no son las actividades, sino cómo las personas cumplen las actividades más importantes para el éxito del plan, del programa o del proyecto. ¿Qué otra cosa? Las actividades que cumplen las personas y que son actividades más difíciles de realizar. Entonces, si son difíciles de realizar, nos queda la duda. ¿Lo habrá hecho bien? Entonces vamos a supervisar para ver cómo ha trabajado. Y la otra cosa, las actividades más importantes desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, que pueden ser los usuarios internos o pueden ser los usuarios externos. Entonces tendríamos que ver qué le interesa más al usuario externo y qué problemas, qué deficiencias para cumplir sus actividades, sus tareas, encuentra el usuario interno. Entonces supervisamos a las personas que llevan a cabo las actividades más importantes para el éxito del plan, del programa o proyecto. A las personas que llevan a cabo las actividades más difíciles de realizar. Y tercero, a las personas que llevan a cabo las actividades más importantes desde el punto de vista de los usuarios. ¿Cómo supervisamos? ¿Cómo lo hacemos? Mediante una observación directa de la ejecución de las actividades. Estamos mirando, el residente, por ejemplo, está revisando la historia que ha hecho el residente segundo, le pide que examine al paciente, no se le pide que haga un procedimiento con el paciente. Puede ser también mediante una entrevista con el personal, con la persona supervisada, un análisis de la información. Analizamos la información que nos dan, nos dicen, por ejemplo, que estuvieron llamando a la emergencia porque un paciente se puso mal en la tarde en el servicio, y entonces analizamos esa información y por qué no vino el médico, por qué demoró tanto, ¿no? Asimismo, supervisamos el monitoreo del abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. Y este monitoreo del abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades va un poco con lo que habíamos visto, digamos, de repente con lo que está ligado al que dijimos acá, con las actividades más importantes desde el punto de vista de los usuarios. Y desde el punto de vista de los usuarios, tendríamos que ver esto, ¿no? Que los usuarios internos, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto, que cuentan con desabastecimiento de insumos para el laboratorio. Y luego, ¿de qué otra forma supervisamos? Capacitando y retroalimentando al personal. Pero cuando nosotros supervisamos, dejamos indicaciones. Y eso es lo que después vamos a monitorear, que se cumplan estas indicaciones que hemos dado. ¿Sí? En la ejecución de la supervisión dice que tenemos 3 etapas. Antes de supervisar, el durante la supervisión y el después de la supervisión. Y entonces vamos a ver qué se hace en cada una de estas etapas de la supervisión. Primeramente tenemos el antes. En el antes se selecciona
las áreas, los servicios o establecimientos a supervisar a través del análisis de situación de salud. Puede ser a través del análisis de situación de salud o no. Por ejemplo, vamos a supervisar o vamos a ver qué área del hospital vamos a supervisar, a qué personas. Entonces decimos, vamos a supervisar a las enfermeras que trabajan en emergencia. ¿Sí? Entonces estamos seleccionando el área, enfermería. El personal, por ende, que trabaja en esa área. Vamos a definir el propósito de la supervisión. Vamos a ver realmente cómo ese personal de enfermería atiende a los pacientes que vienen a emergencia. Vamos a priorizar las actividades a supervisar. ¿Qué es lo que vamos a priorizar de esas actividades? De repente vamos a ver cómo las enfermeras colocan los catéteres de venoclisis. ¿Sí? Vamos a definir estándares e indicadores. Estándares, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace. Y los indicadores, digamos, vamos a ver cuántos errores hay. Un porcentaje, digamos, de catéteres que estén mal colocados sobre el número total de pacientes atendidos, por ciento. Y de esa manera, yo les estoy mencionando un indicador. ¿Qué otra cosa vamos a hacer en el antes? Vamos a elaborar el cronograma para la supervisión. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué hora lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Vamos a supervisar una semana? ¿Vamos a supervisar 2 días? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y vamos a preparar una pequeña guía de supervisión. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta supervisión? ¿Sí? Porque si no, de lo contrario, tenemos todas las cosas en mente, pero de repente esto de tenerlas en mente no es lo suficientemente necesario ni lo mejor que se pueda hacer. ¿Alguna pregunta en el antes? ¿Alguna pregunta? Viene el durante. Durante la supervisión, ¿qué se hace? Se establece un clima de confianza. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que establecer un clima de confianza? Porque tenemos al supervisor, y decíamos, al supervisor y tenemos al supervisado. El supervisor necesariamente tiene que ser una persona de nivel superior. No puede ser del mismo nivel, tiene que ser del nivel superior. ¿Sí? Y si es del nivel superior, entonces necesariamente, o muchas veces, no hay esa confianza que debe existir. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar la información con la cual contamos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que las enfermeras en emergencia no están trabajando bien, ¿sí? A ver, un minutito, por favor. Mil disculpas. Entonces, analizamos la información, aplicamos la guía, hemos dicho tenemos una guía para saber que no se nos vaya a quedar algún punto y se nos vaya a pasar. ¿Qué más tenemos que hacer durante? Informamos al personal de los problemas encontrados. Entonces decíamos, informamos que hemos visto de que se han producido, que no ha habido seguridad del paciente, que se han producido algunos casos en los pacientes, algunos problemas porque los catéteres endovenosos no han sido bien colocados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos informando al personal, ¿no? El problema encontrado y que eso ha motivado que hagamos una supervisión. Priorizamos los problemas, pueden haber ese problema como pueden haber otros problemas. Siempre hemos dicho no nos podemos olvidar de esa priorización. Y se concluye esta etapa, que es el durante la supervisión, se concluye con acuerdos y con recomendaciones. ¿Por qué con acuerdos y recomendaciones? Porque entonces acá ya entra a tallar después
el otro proceso que es el monitoreo. Vamos a monitorear las actividades que están realizando estas personas, estas enfermeras de emergencia, de acuerdo a las recomendaciones que les hemos dejado. ¿Se entendió el qué se hace durante la supervisión? ¿Sí? ¿Se entendió? Diego. ¿Se entendió? Sí, doctora, sí se entendió. Ya. Pasamos luego al después. Ya hemos terminado nuestra supervisión con acuerdos y recomendaciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que ya lo he venido mencionando, programamos el monitoreo de los acuerdos y de las recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el monitoreo? Vamos a ver cómo están llevando a cabo esas actividades que nosotros hemos detectado que tenían problemas. Y finalmente, en el después se evalúa la metodología de la supervisión. Hemos llevado a cabo bien nuestra supervisión, ha faltado algo, qué cosa debíamos incluir, de repente el supervisor no ha sido el adecuado, no ha habido el clima de confianza que nosotros esperábamos, o de repente el supervisor no es la persona técnica como para poder enseñar, hemos tenido muy poco tiempo para supervisar. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando la metodología de la supervisión. Entonces, de esa manera, hemos descrito los 3 momentos que hay en la supervisión: el antes, el durante y el después. Perfil del supervisor. Hemos estado hablando del supervisor y ahora vamos a ver qué perfil tiene que tener ese supervisor. Dice que el supervisor debe ser un profesional con experiencia en el tema a supervisar. Y definitivamente en todo tipo de supervisión no se puede enviar, no puede ir una persona que no conozca el tema que va a supervisar. Porque entonces decíamos, cuando nosotros definimos que supervisión es enseñar, ¿sí? Es enseñar a la persona cómo una persona que no conoce el tema puede ir a enseñar. La otra cosa, debe ser un profesional o una persona que se conduzca con respeto. No solamente, digamos, es crear ese clima de confianza entre supervisor y supervisado, sino que haya respeto con el supervisado. Que sea tolerante y coherente. No puede ser una persona que cambie de carácter o que trate mal a la persona. Por ende, tiene que ser una persona que tenga capacidad de escuchar, ¿no? Escucha. El supervisado puede decir, no, pero yo no estaba haciendo estas cosas así, yo las hago de diferente manera, y comienza a explicar. Tiene que ser paciente, tiene que escucharlo, tiene que observar y analizar la situación, ¿no? De repente lo han mal informado a ese profesional, a esa enfermera, y no es realmente lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces decíamos, el supervisor debe ser un profesional con experiencia en el tema supervisar, que se conduzca con respeto, que sea tolerante y coherente, y que tenga la capacidad para escuchar, para observar y analizar la situación. ¿Qué otra cosa? Que muestre interés por los temas y las soluciones de los problemas. Que tenga conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas. Entonces tiene que tomar decisiones, tiene que, digamos, monitorear, o de repente posiblemente tiene que enviar un informe al jefe inmediato del supervisado, ¿sí? Por eso dice, y orientar acciones correctivas y tomar decisiones. ¿Qué otra cosa está dentro de su perfil? Tiene que tener habilidad para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo. Y esto nuevamente, el trato horizontal. O sea, lo que decíamos, el clima de confianza que decíamos cuando empezábamos, se puede denominar también ese trato horizontal. Entonces, no me vean como que soy un jefe, como que soy una persona que sé más, sino que soy una persona igual, ¿no? Y que lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo ambos. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Quedó claro lo que hablamos en cuanto a perfil de supervisor? ¿Sí? ¿Quedó claro?
Sí, doctora. Ya. No quiero pasar lista porque tengo el mal presentimiento que hoy día muchos están pensando que es feriado, no se han conectado, o me equivoco. ¿Qué dicen ustedes? Es una pregunta difícil de No responder. entiendo, doctora. ¿Perdona? Sí, dime. La voy a hacer después que termine la clase. Seguimos. ¿Para qué supervisar? ¿Para qué controlar a las personas? Primeramente, para capacitar al personal en sus puestos de trabajo. Y decíamos, es la forma más fácil de capacitar a la persona. ¿Mediante qué quién la capacita? El supervisor. Es una forma de capacitación de repente la más fácil. ¿Qué otra cosa tenemos? Motivar al personal en el desarrollo de su trabajo. Entonces, cuando pareciera que no es así, si el supervisor tiene un trato horizontal, si el supervisor me trata bien, me enseña, entonces también está motivando para que esa persona aprenda o mejore el desarrollo de las actividades que viene haciendo. Mediante la supervisión se consigue mejorar la calidad técnica de la atención. Y entonces acá apareció una palabrita que nunca la hemos escuchado, es la calidad técnica de la atención. Estamos hablando de nosotros, de nuestros servicios, estamos hablando de pacientes, calidad técnica de la atención al paciente. ¿Sí? Porque lo otro, satisfacción del usuario, es algo que no es calidad técnica, es como dice su nombre, ¿no? Satisfacción del usuario. Y en eso no estamos viendo, por ejemplo, si se le administró el fármaco que se le debía administrar, ¿no? Sino simplemente qué piensa el paciente de cómo se le atendió. Eso lo vamos a tocar ya en otro tema. Entre otras de las razones para qué supervisar, también tenemos para retroalimentar el proceso de ejecución de las actividades y para reorientar a tiempo la ejecución de las actividades si fuera necesario. De repente nos damos cuenta que estamos dándole mucho trabajo a esa enfermera, que es lo que no le permite llevar a cabo bien determinadas actividades, como la que estábamos poniendo en el ejemplo de colocar los catéteres. ¿Alguna pregunta de supervisión? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no esté claro? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Y acá vamos a ver, está bien Diego, gracias. Acá vamos a ver un cuadrito que de repente nos va a servir para aclarar más los conceptos. Acá habla de características, habla de supervisión, monitoreo y evaluación. Entonces, de esta manera nosotros podemos diferenciar. Y entonces dice, por ejemplo, marco conceptual. En la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje de recurso humano. Y que otra cosa en ese marco conceptual es una capacitación en servicio. Seguimos. En el monitoreo se controla el avance del programa. El avance se controla, por eso es un seguimiento. Incluye al proceso de planificación. Y en el monitoreo es el análisis que incluye un juicio de valor sobre la totalidad del programa. Por eso que decíamos que la evaluación puede ser una sola evaluación al año o pueden ser 2 evaluaciones al año. Seguimos. Periodicidad con lo que se llevan acá. La supervisión, periodos cortos, puede ser continua, puede ser puntual. El monitoreo es permanente porque ya lo hemos dicho, es un seguimiento. Y la evaluación es periódica. Ya hemos mencionado el periodo. Luego tenemos metodología con la que se llevan a cabo estos procesos. Supervisión.
en el terreno, en forma presencial y viendo el rendimiento del recurso humano. El monitoreo puede ser directo o indirecto. Entonces, si nosotros hemos evaluado o hemos supervisado y hemos dejado indicaciones, recomendaciones, entonces nosotros tenemos que monitorear esto. Lo podemos hacer en forma presencial o simplemente podemos llamar y podemos decir o que nos envíe un correo para decirnos cómo están cumpliendo tales y tales actividades que se les ha dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Analizamos la información. Para la evaluación tiene que ser directa, requiere mayor cantidad de recurso humano en el proceso, puede ser interna, con la gente que trabaja ahí, puede ser externa, pueden venir de otro hospital, o puede ser mixta, con la gente del hospital, más gente de otro hospital. Me estoy dejando entender, ¿verdad? Y lo último, decimos la aplicación. En la supervisión, aplicamos medidas correctivas en forma proactiva. Solucionamos problemas y aumentamos el rendimiento de las personas. Tenemos medidas correctivas en forma proactiva, solucionamos problemas y aumentamos el rendimiento. En el monitoreo, proponemos soluciones a través del uso permanente de información y vigilamos los procesos. Y en la evaluación, ¿no? Evaluamos los resultados y el cumplimiento de metas y objetivos. Y creo que con esta palabra que dice, evaluamos los resultados, ustedes ya les hace pensar o les hace confirmar lo que yo les he venido diciendo, que la evaluación puede ser una sola vez al final o máximo 2 veces. Entonces, de esa manera, no es comparación de la supervisión, está mal, recién me acabo de percatar del título del cuadro, es comparación de las herramientas de control, porque no es solo de la supervisión, es de todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Hablamos de un control eficaz y entonces tenemos que ver cuáles son las características de ese sistema de control eficaz. ¿Qué lo caracteriza? Primeramente, que sea preciso. Pero para que sea preciso, tiene que tener una información, unos datos que sean precisos, si no, nos equivocamos. 2, tiene que haber oportunidad. En la oportunidad dice que llama la atención cuando se producen variaciones a fin de prevenir efectos graves. Decíamos, en la oportunidad llama la atención cuando se producen variaciones a fin de prevenir efectos graves. Tiene que ser económico. ¿Por qué dice económico? Porque debe justificar los beneficios que se aporta en relación a los costos que ocasiona. Imagínense si nosotros tuviéramos que estar controlando, y voy a hablar en general de control, y ahí están inmersas las 3 herramientas, si nosotros tuviéramos que estar controlando seguido, y teníamos que controlar todas las áreas del hospital, no podríamos trabajar solamente con las personas que están en el hospital, en el área administrativa, sino tendríamos que contratar personas. Y eso sería, digamos, un gasto. Y tendríamos que decir, ¿este gasto ha sido necesario o no ha sido necesario? Por eso, mejor pensamos en un control eficaz. ¿Qué otra característica del control eficaz? Flexibilidad. Dice que los controles deben ser flexibles para que se puedan ajustarse a los cambios. Inteligibilidad. Deben ser menos complejos y fáciles de entender. Criterios razonables. Los estándares deben ser fáciles de alcanzar. Y hablábamos de estándares, ¿no? Entonces no vamos a querer medir en nuestra realidad con estándares internacionales, por ejemplo, con estándares americanos, o en la parte de calidad con estándares españoles. ¿Por qué? Porque esos estándares son altos y entonces difícil que se puedan alcanzar en las condiciones que nosotros trabajamos. Localización estratégica. Se debe establecer un control en los puntos estratégicos. Y ya hemos hablado cuáles son los puntos estratégicos. Son aquellos que nunca se deben dejar de controlar. ¿Qué otra característica
de un sistema de control eficaz. Criterios múltiples, dice, los criterios seleccionados para el control no deben ser únicos, ni solo sobre una determinada área, deben ser múltiples. ¿Qué otra cosa? Una acción correctiva, dice, la acción correctiva propone qué medidas tomar para corregir las desviaciones, es decir, identifica el problema y plantea soluciones. Entonces, esas son, si no me equivoco, son 5 o 6 características que son propias de un control eficaz. ¿Alguna pregunta sobre control eficaz? Y con esta transparencia, con esta lámina, estaríamos dando por concluido la clase de hoy día. Y entonces, ¿qué habla del control? Y se van a dar cuenta cómo el control está muy ligado a la parte de la planificación. Y dice, la planeación es el proceso formal que se sigue para formular metas, estrategias, tácticas, normas, así como para asignar recursos. Los controles, habla de la planificación, luego dice, los controles sirven para garantizar que las decisiones, las acciones y los resultados sean congruentes con los planes. ¿Sí? Entonces, va de la mano el control y la importancia que se da al control en la planificación. Segundo, también hablando de planificación, dice, la planeación prescribe los comportamientos y los resultados deseados. Los controles sirven para mantener y dirigir los comportamientos y los resultados reales. Tercero, y habla en general, los administradores y los empleados no pueden hacer planes efectivos si no cuentan con información exacta y oportuna. Y los controles ofrecen una parte importante de esa información, sino cómo podríamos saber, por ejemplo, ¿qué podemos saber? ¿Cuántas complicaciones ha habido en el tercer trimestre de embarazo en las pacientes que se han atendido en el servicio? Un ejemplo. Y finalmente dice, los planes indican para qué propósito sirven los controles. Y los controles sirven para garantizar que los planes sean implementados según su intención. Por lo tanto, la planeación y el control se complementan y apoyan. Entonces, esto es, digamos, un resumen para hacer ver lo importante que es el control, ¿no? Y lo ligado que está el control con toda la planificación. Y decir, digamos, terminando en esto de control, decir que definitivamente, ¿no? Si no tenemos planificación, no estamos bien, ¿no? Y tenemos que controlar todo lo que nosotros hemos planificado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. Mencionó que la evaluación era de 1 a 2 veces al año máximo, pero en supervisión y monitoreo es continuo, entonces. No, el que es continuo es el monitoreo. Y porque el monitoreo, como dice su nombre, es el seguimiento. Es el seguimiento. La supervisión no necesariamente es un seguimiento. La supervisión puede ser 1, 2, puede ser 3 o 4 veces al año. No es rígido como en la evaluación, ¿no? Pero lo que sí es constante es el monitoreo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre control? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, creo que todas quedaron. Ya, les digo esto para poder detener la grabación
Si no hay preguntas, y ahora sí viene una pregunta que yo les voy a hacer. Y en esa pregunta está lo siguiente. ¿Qué pasó con el seminario de hoy día? Doctora, tengo entendido que el grupo tuvo un problema y por eso me estaban proponiendo recuperarlo el día lunes. El próximo lunes, entonces lo juntaríamos con el otro seminario. ¿Sí? ¿Quién es? O quieren, digamos, yo les doy un tiempo y ustedes lo hacen. ¿Quién es del grupo a ver, ¿qué grupo es?